Vas a iniciar en el tema de fotografía ontológica, pero no sabes qué cámara elegir, si una mirrorless o una DSLR. Pues quédate hasta el final de este video porque hoy te voy a mostrar las principales diferencias entre estos dos tipos de cámaras. La primera diferencia es el peso. Las cámaras DSLR tienen un sistema óptico que dirigen la luz hacia el sensor reflejándola por varios espejos a través de un sistema mecánico. Esto le agrega mucho más espacio y mucho más peso, mientras que las mirrorless eliminan todo este sistema, ya que la luz entra directamente desde el objetivo hacia el sensor, y esto hace que se reduzca mucho el peso en este tipo de cámaras. La segunda diferencia son los objetivos, y en esta parte creo que las DSLR tienen una ventaja, ya que llevan muchas décadas en el mercado y por ende tienen una gama de objetivos mucho más amplia, mientras que los lentes RF, por ser una versión tan nueva de ópticas, pues está mucho más reducida la oferta de lentes en este campo. Entonces, como nosotros vamos a manejar fotografía dental, prácticamente vamos a necesitar un solo objetivo, que es el 100 milímetros macro. Pero si yo quiero utilizar ópticas EF, que son las de las DSLR de toda la vida, puedo utilizarlas en un cuerpo de montura RF. Sí, las puedo utilizar mediante un adaptador, y así vamos a ampliar también una gama de lentes que podemos trabajar con nuestra cámara mirrorless de montura RF. En este caso Nikon ha tenido una ventaja, y es que solo ha utilizado un tipo de montura, que es la montura F, que es compatible con todos los cuerpos de cámaras excepto las mirrorless, con la que han creado un tipo de montura que es la montura Z, que es la que utilizan las nuevas cámaras mirrorless. Esta es una diferencia muy importante, ya que en las cámaras mirrorless yo puedo seleccionar un punto de enfoque en cualquier parte del sensor, cosa que no se puede hacer con las DSLR, ya que los puntos de enfoque están distribuidos en la parte central del sensor, lo que limita un poco las opciones, mientras que las mirrorless, a través de sus nuevas tecnologías de seguimiento y dual pixel, puedo hacer un seguimiento completo al ojo, cosa que no puedo hacer con una DSLR tampoco, que es mucho más complejo a veces enfocar un encuadre específico. Y esta opción puede ser muy interesante para fotografía ontológica, ya que hay tomas, y como estamos haciendo primeros planos y tomas en macro, a veces es muy difícil manejar el enfoque, y este es un punto que tenemos a favor con las mirrorless. Esta es una parte muy importante para el tema de fotografía dental, y la principal diferencia es que con las mirrorless el visor ya no es óptico sino electrónico, y tiene sus ventajas y desventajas, y ya les voy a explicar. En las DSLR el visor es óptico, como les explicaba anteriormente. La imagen se da a través de un sistema de espejos que me reflejan la luz hasta llegar al visor, y yo puedo visualizar, pero si yo voy a hacer algún cambio en la iluminación, yo no puedo ver en tiempo real cómo se va a ver el resultado final a través del visor de una DSLR, mientras que con una mirrorless, como es un visor electrónico, yo puedo ajustar los cambios y esquemas de iluminación y puedo ver el resultado en tiempo real de cómo va a quedar la foto final antes de disparar, cosa que no se puede hacer con una DSLR. Es una ventaja muy importante, y también me permite reaccionar o hacer disparos rápidos en caso de que tenga que hacer algo, por ejemplo en el tema de fotografía dental, que estemos en una cirugía de implantes, que es un momento crucial donde hay que ser muy rápidos, y eso me va a ayudar porque si tengo que cambiar algún parámetro a través del visor electrónico, yo puedo ver el resultado final antes de disparar, y sin quitar el ojo del visor yo puedo realizar ese cambio y disparar de forma muy rápida, cosa que no puedo hacer con una DSLR. Entonces es un punto a tener en cuenta
que es muy importante, aunque hay un detalle y es el siguiente: el visor óptico, como es mecánico, prácticamente no consume energía, pero el visor electrónico sí. Entonces las mirrorless, como ya no tienen la pantalla principal sino otra electrónica que es el visor, pues va a tener también que energizar esa otra pantalla, por ende van a consumir mucho más energía y va a durar mucho menos la batería. Es un punto a tener en cuenta. Se puede solucionar teniendo baterías disponibles, unas 2 o 3, dependiendo del flujo de trabajo que tengamos. Y ahora sí, la parte más interesante de este video, y es lo que les tenía reservado para este momento, y es la zapata. Es muy importante que a la hora de comprar nuestro equipo para fotografía odontológica revisemos muy bien detalles como la zapata, ya que es un elemento muy importante a la hora de utilizar la iluminación que se maneja normalmente para este tipo de fotografía, ya que como últimamente han lanzado tantas referencias con tantas especificaciones diferentes, algunos fabricantes como Canon en este caso ha hecho modificaciones en la zapata, y eso ha afectado en el sentido que ya no podemos conectar el twin flash o el ring flash o los flashes manuales que se utilizan normalmente para este tipo de fotografía. Entonces es muy importante revisar eso, ya que es uno de los elementos más importantes que utilizamos en este tipo de fotografía, y muchas veces es lo que menos se mira porque se da por sentado que la cámara siempre tiene este tipo de zapata, pero resulta que ahora no. Otro detalle es mirar los diámetros de los lentes, que a veces también es muy importante, ya que por ejemplo el Twin Flash de Yongnuo 24X trae un juego de 4 anillos y no trae el anillo de 55 milímetros para poder montar el Twin Flash. Entonces es algo que puede ser insignificante, pero pues nos puede generar algún tipo de inconveniente si no hemos previsto esto antes, y a la hora de hacer la fotografía pues no vamos a poder montar el Twin Flash. Entonces vamos a perder un caso pues que tal vez sea súper importante. Y esta información la tengo condensada en un video donde te explico cuáles modelos específicos y cuáles son las referencias de cámaras que no traen la zapata universal. Y si no te quieres llevar esta desagradable sorpresa, tienes que ver este video.